probablemente a esta hora en el Parlamento estén, yo sigo diciendo el Parlamento y Congreso, se llama la Asamblea Plurinacional, pero probablemente estén discutiendo algo que ya pasó de la anécdota y pasó del folclore político. La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de ampliar su mandato y reírse de la Constitución y contar con el Ministro de Justicia, con el Procurador General del Estado y con todos los parlamentarios y la claque política, justificando algo que puede ser terriblemente grave porque de consolidarse eso va a ser una jurisprudencia y ahí nos jodimos todos, ¿o no? Sí, porque están utilizando las leyes para seguir destruyendo la democracia. Entonces, si se aprueba esto, aparece como una cosa que con la excusa de que no puede haber un día sin jueces. Sí. En realidad podían haber 10, 20, 30 días o más con los jueces que tenemos. Es un peligro para la sociedad. Sí. Entonces, y con esa excusa, pero además con el relato de que ha sido responsabilidad de los asambleístas cuando en general ellos no han querido, han ido bloqueando sistemáticamente. Sí, señor. Arce ha ido bloqueando sistemáticamente cualquier solución hasta llegar a esta medida que, como dices, es terrible porque además se autoproclaman, se autorreconocen, vulnerando totalmente los derechos y utilizando la ley. Esto es lo que hablábamos al comienzo, sí, para debilitar cada vez más la democracia y debilitar a los contrincantes políticos. Ya no es una pelea competitiva, como dijo alguna vez una representante de la Unión Europea, cuando había toda la armazón del fraude de Evo Morales del 2019. Si te acuerdas, la representante de la Unión Europea dijo: el problema es que aquí no hay una elección competitiva donde tenemos las reglas iguales para todos y tenemos árbitro imparcial. Entonces competir así es muy difícil. Pero, y eso está sucediendo. Y esto le puede validar de lograr actuar un solo día en la reproducción de su mandato. Hace jurisprudencia y eso nos puede complicar a todos, te decía, porque Arce podrá tomar decisiones que fueren y terminarán siendo avaladas por este tribunal que va a seguir dándole todo el beneficio al partido de gobierno de la manera más clara y abierta y cínica además, ¿o no? Sí, y lo que vengo repitiendo es que el país está sometido a la pelea de estos dos caudillos, de estos dos dictadorcillos, ¿no? Porque estamos sometidos a eso. O sea, estamos sometidos a que la disputa al interior del MAS marque la agenda política en el país, la disputa entre Evo y Arce marque qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces, eso afecta a todos los bolivianos y eso es muy grave, que en definitiva sigamos haciendo como ha hecho ya especialmente los últimos años Evo Morales, un gobierno para su parcialidad, es el gobierno para unos y eso divide al país. Eso va generando rencores, odios que ahora no revientan porque la sociedad está muy adormecida, como cansada de tanta mentira, cansada de la clase política, ¿no? En otra dimensión de lo que ha pasado en Chile, ¿no? La gente cansada igual de los políticos le dijo no a sus dos versiones de la Constitución, la Constitución de la ultraizquierda y la Constitución de la ultraderecha, porque está cansada la gente de eso. Sí. Y esa es la anomia que hay en el país. Y por eso también es terrible, porque nos siguen adormeciendo y bueno, no hay cómo despertar, no hay quien motive un halo de esperanza. Y eso creo que es lo más terrible que pasa también en el país. Y en este adormecimiento uno lo escucha cínicamente a Evo Morales decir: algunos comandantes policiales son los dueños del narcotráfico en Chapare. Viejo, vos conocés bien el Chapare. Al lugar donde van encuentran fábricas de cocaína, pero es como cosechar en papayo.
En papayo, cuando las papayas están ahí, uno las baja con la mano sin ningún tipo de esfuerzo. Están encontrando fábricas de cocaína como nunca y ya se dice que tiene relación con los carteles no solo del Brasil, con el PCC, el Comando Verbello es más chico, sino con los cárteles mexicanos. Y entonces estamos en un momento, en Chapare no hay semana que no aparezca un muerto y en la frontera con Brasil ni se diga. Y de esto no se está hablando porque lo político lo están llevando todo a lo político. El gobierno presenta y ya ni importa. El gobierno presenta y te muestra fábricas de cocaína y te muestra lo que está destruyendo, pero tiene en su contra una cola grande porque no hizo nada en el caso Marcet, porque no hicieron nada en el caso de Valle Sacta. No sé si te acordás cuando entraron a uno, le dijeron sálganse de ahí, una fábrica era protegida por Evo, la otra era protegida por Arce, viejo. Y este es un tema que tendría que preocuparnos muchísimo, ¿no? El Chapare era el centro de la industria de cocaína con Evo Morales. Él organizó todo ese proceso articulado y coordinado por las dirigencias sindicales, porque además la policía no entraba. Claro. Es lo que se llama regularon el narcotráfico. Exactamente. El centro era el Chapare, producían, ellos la regulaban, no había mucha violencia porque había un solo juez y parte. O sea, Evo era el presidente de Bolivia, de las 6 federaciones, y por lo tanto era el jefe supremo también, o que el patrón del Chapare, asumo. Te aumento, ahora se develó. Perdóname, te aumento el hecho de que los narcos extranjeros venían y negociaban con los que estaban con el poder. Y por eso no había violencia. Hoy día ya los narcos no negocian con el que está en el poder y han encontrado un espacio libre donde ir a meterse y probablemente Marcet vino a eso, a ocupar el espacio para el PCC y pasó lo que pasó, porque si no le avisan desde Paraguay y Uruguay que Marcet está acá, el gobierno no se iba a enterar, ¿verdad? Definitivamente, Marcet tenía la protección de niveles más superiores en el país, por supuesto. Pagaba su buen $1.000.000 al año, un poco más, para tener esa protección y se redistribuían. Pero el tema es que esa pugna entre unos, o sea, Evo Morales, los sindicatos leales a Evo Morales y Arce, está generando ese vacío de poder, pero también la violencia que hay. Y la presencia cada día más de carteles que además se vuelven más agresivos. En un contexto donde hay esa disputa, ¿no? Entonces ellos entran de una manera más agresiva. Y como dices, tanto en el Chapare, que no había antes, empiezan a haber las muertes promovidos por sicarios, ni qué decir en la frontera con Brasil, en San Matías es cada día. Y es verdad, eso es peligroso, porque además está erosionando profundamente a la policía en todos sus niveles, porque empieza a haber descontrol, porque ya no es solo el comandante, ¿no? Como era en el caso de ese comandante de la Fuerza Especial contra el Crimen, que era el protegido de Carlos Romero, que manejaban líneas y todo eso. Ya no es solo el comandante que tiene el mando, ¿no? sobre y regula, sino son varios que ahora surgen, que hay pugnas entre los comandantes por saber nuevamente quién maneja más el narco, quién da más protección al narco. Entonces, este es lo otro grave, que empieza a haber una mayor descomposición en la policía, ¿no? Y eso es grave, o sea, la institucionalidad que ya estaba venida a menos, como que ahora está bajo cero, o sea, está en una situación tremendamente grave. Sobre ese tema, primero recordarte que cómo cayó la policía boliviana y el poder boliviano de bajo. ¿Te acordás que en Cuba, cuando funcionaba Roberto Suárez y Pablo Escobar, le pagaban al comandante que después fusilaron, le pagaban $1 millón al día? Le pagaban $1 millón al día. Y acá le pagan $1 millón al año y es más eficiente acá.
Y la otra, para ir cerrando, la composición de la nueva policía puede ser cualquier cosa. Fíjate que están tratando de subirlo a Holguín, que está en el puesto 22, y aquí está el documento. No es que lo estoy diciendo por decir, lo tengo el documento entero en la resolución administrativa y aparece Holguín, el famoso cogotero, aparece el número 22 y puede llegar a ser comandante general de la policía. Gregorio, ¿qué hacemos? Lo que te decía es que ya es el extremo. Las personas más de un carácter como el señor, que agarra y puede acogotar delante de los canales de la televisión, no tiene el menor sentido de la racionalidad ni del autocontrol. Es increíble que esa persona con los niveles que tú dices en la policía sea el que es premiado. Está mostrando esa descomposición. Estamos llegando a los peores niveles de la situación de la policía, y si no se pone pie a eso, un coto a eso, si no se pone un freno a eso, es muy grave para el propio ministro de gobierno. Todavía no saben lo que es la policía. Sí, señor. ¿Cómo son los policías? Te han destituido, si tú te acuerdas, al ministro de Banzer, no era Nayar, a un veniano que había, lo han destituido por llamarlos tontos a los policías, sí. ¿No? Al veniano de San Borja. ¿Giordano? Lo han destituido después al propio, que es el portavoz de ese periódico La Época, sí. a Moldis. Sí. Moldis, así 3 veces presidente, por decir que la política en las cárceles era una fábrica de la corrupción. Lo digo públicamente en una reunión, yo estuve en ello como miembro de la Defensoría del Pueblo. En una reunión pública dijo, la política de cárceles es una fábrica de la corrupción donde participan policías. Tenía toda la razón, pero a los 3 meses los policías lo sacaron con una tramoya que armaron. Esa es la policía. Claro, es muy grave lo que nos está pasando y es muy poco lo que se está haciendo en lo que de verdad importa. Pareciera que el presidente en su desesperación sale y habla una sarta aburrida. Yo no sé si habló de Alicia en el País de las Maravillas o si habló de Willy Wonka en la fábrica de chocolate, pero estaba completamente perdido. Pero ¿de qué pobreza están hablando? Si hay progreso, si nos está yendo bien, hay más trabajo. Somos la tercera economía de Sudamérica. Nos decían que no íbamos a crecer. No, el gobierno dijo vamos a crecer 4 y creció 2. Y ahora se vanagloria de haber crecido 2 y dice que es la tercera economía. Pero cuando vos la comparás, cuando comparás iguales con iguales, economías con economías, crecer 2 en la economía boliviana no es nada, pues. Crecer 2 en la economía brasilera sí es harto. Así es, no hay punto de comparación. Y además la trampa de ese crecimiento es que siguen, porque ¿cómo se calcula eso? Con la plata que tú te prestas, la plata que ingresa al país, si te prestas sí. $1.000 millones en un año, eso entra, ¿no? A decir, es crecimiento, se está entrando al PIB. Entonces es muy engañoso hablar del PIB, especialmente en este tipo de países que se prestan dineros en cantidades. Entonces eso entra al suma como si fuera crecimiento. Y eso es deuda para mañana, eso es castigo para las nuevas generaciones para mañana. Claro, porque ellos lo tienen que pagar. Lo escucho al ministro de Hidrocarburos hablar que el litio nos va a dar la plata que necesitamos. ¿Para qué? ¿Para seguir subvencionando? ¿El litio nos va a dar la plata para seguir subvencionando y para seguir comprando hidrocarburos? Estamos locos, viejo. Y para pagar la deuda. Claro. Esa es la tragedia. Y si el gobierno no abre, en el propio caso del litio, la puerta a empresas mucho más competitivas hay inglesas, hay empresas norteamericanas, está Tesla, que es número 1 en la producción de baterías. Si no abre a eso, si se queda solo con la empresa rusa y una empresa china, no le va a ir bien. Ok, te agradezco mucho. Ochoa, el coronel Ochoa, ¿te acordás del comandante Ochoa? Sí, lo fusilaron al comandante Ochoa. Pero además, bajo el apercibimiento, si vos no aceptás
tu culpa, las famosas purgas soviéticas. Si vos no aceptás tus culpas, tu familia va a ser la que va a sufrir. Y el hombre aceptó sus culpas, vaya uno a saber si, de acuerdo a la información que se tiene, le pagaban porque el gobierno cubano le servía la plata, $1 millón por día. Y mira cómo terminamos. Te agradezco, viejo. Gracias, Carlos, y a la audiencia que nos escucha, gracias. Gracias a vos. Ya, chao, chao. Pues estas son las charlas que valen la pena. Largas, pero llenas de cosas, viejo. En fin, vamos a ver qué pasa. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.